Bienvenidos a la última clase de hematofisiología de las clases virtuales del grupo Atlas. Mi nombre es Sebastián Cebrián y el día de hoy vamos a hablar de hemostasia secundaria y fibrinolisis, la segunda parte de lo que es el tema de hemostasia. Tenemos que conocer en un inicio los factores de coagulación. Los factores de coagulación son proteínas sintetizadas a nivel hepático y que pueden también existir a nivel endotelial. Son 13 proteínas, estos son los nombres y los tipos que existen, las vamos a ir viendo poco a poco en esta imagen. Nosotros, cuando formamos el tapón plaquetario, tenemos dos puntos de vista, un punto de vista celular y un punto de vista molecular, para estudiar la cascada de coagulación. La que enseñan hasta la actualidad sigue siendo aún la vía celular, pero vamos a ver las dos para que podamos comprender un poco mejor cómo funciona la coagulación realmente. Esta vía celular se desarrolla ya por los años 50, donde se puede comenzar a captar los factores de coagulación y se pueden demostrar in vitro cómo funciona la cascada de coagulación. Se demuestra que existen dos vías principales, la vía intrínseca y la vía extrínseca. La vía extrínseca mediada por el factor 7 y la vía intrínseca mediada o iniciando por el factor por el factor 12. Perdón. La vía extrínseca primero. La vía extrínseca primero, que es la vía más corta. La vía extrínseca, el factor 7 que se encuentra en el plasma, en el vaso sanguíneo, va a reaccionar con el factor tisular que se encuentra adherido o se activa al momento de adherirse al endotelio dañado y va a formar un complejo 7 factor tisular. Este complejo factor 7 factor tisular va a activar al factor 10. Ahí acaba la vía extrínseca, sencilla y rápida. La vía intrínseca es un poco más larga. El factor 12 es activado por fosfolípidos de membrana, precalicreína y quiminógeno de alto peso molecular. Este factor 12 va a activar al factor 11. El factor 11 va a activar al factor 9 y el 9 va a terminar activando al 10. Entonces, sea la vía extrínseca o sea la vía intrínseca, la vía final se basa en activar al factor 10. ¿Y qué va a hacer el factor 10? Va a activar a la protrombina y la va a convertir en trombina. ¿Por qué está resaltado? Porque la trombina es la molécula que va a catalizar todas las demás reacciones en la formación de la malla de fibrina. ¿Qué hace la trombina? Activa el fibrinógeno y lo convierte en fibrina, y finalmente la fibrina se polimeriza a través de enlaces covalentes y forma la malla de fibrina, que cubre a ese tapón plaquetario que se ha formado y termina generando la llamada costra, por así decirlo. Nosotros habíamos visto en la imagen anterior que teníamos 13 factores de coagulación. Si no lo recuerdan, vean la imagen anterior, son 13 factores de coagulación. El factor 1 es el fibrinógeno, que al activarse es la fibrina. El factor 2 es la protrombina, que al activarse es la trombina. El factor 3 es el factor tisular. ¿Ya? Entonces, cuando hay un factor tisular, también es el factor 3, pero todo el mundo lo conoce como factor tisular, todo el mundo lo conoce como trombina y como fibrina, así que estos nombres propios sí tienen que aprendérselos. El factor 4 es el calcio, que lo tienen ahí en la imagen. El calcio sirve de cofactor en toda la catalización de las reacciones. Es cofactor en la coagulación. El factor 5 es la proacelerina. ¿Dónde tengo factor 5? Aquí. ¿Quién activa el factor 5? La trombina. ¿Y qué hace el factor 5? Es cofactor en la reacción de la activación del factor 10. Es decir, permite que el factor 10 se forme en mayor cantidad o se active en mayor cantidad y velocidad. Factor 6 no existe ya porque cuando se descubrió se pensaba que servía para la coagulación, pero luego se vio que no era así. Entonces, para no estar cambiando de números a todos, simplemente lo dejaron ahí y le pusieron que ya no existe, no es parte de la cascada de coagulación.
El factor 7 lo tenemos en la vía extrínseca. El factor 8 también es un cofactor que también es activado por la trombina y sirve para la activación del factor 9. Entonces vemos que la trombina tiene varias funciones. Activa la fibrina, activa el factor 5, activa el factor 8. Factor 9, 10, 11 y 12 lo tenemos acá. Y el factor 13, también la trombina activa el factor 9. Y el factor 13 también es activado por la trombina y sirve para polimerizar mejor la malla de fibrina. Entonces vemos que la trombina tiene múltiples funciones. La trombina activa el 1, activa el 5, activa el 8, activa el 9, activa el 13. Esa es la cascada de coagulación. Verán que mientras más lo repiten en su cabeza se les va memorizando. 12, 11, 9, 10, 10 al 2, 2 al 1 forma la malla, el 2 activa al 9, al 1, al 5, al 8, al 13 y también a las plaquetas. O sea, repotencia la formación de tapón plaquetario al seguir activando plaquetas. Habíamos dicho que la trombina era por agregante plaquetario. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos dice la vía clásica, la cascada de coagulación que se descubrió allá por los años 50. A partir del 2009 se hacen nuevos estudios, o incluso antes, un poco antes, pero en el 2009 hay un artículo bien interesante sobre la nueva cascada de coagulación. Todo el mundo piensa que lo más importante es la activación del factor 10, ¿no? Porque al iniciarse el factor 10 se desencadena toda la demás cascada. Pero in vivo se descubre que la vía más importante es la activación del factor 9. ¿Y cómo es que se activa el factor 9? A través de la acción de este complejo factor 7, factor tisular. Eso lo vamos a explicar ahorita cuando veamos las nuevas fases de la cascada de coagulación. Pero lo que deben recordar es que según la nueva teoría, el paso más importante para la activación de la cascada de coagulación es la activación del factor 9 por el complejo factor 7, factor tisular. Todos estos son sustancias proagregantes, es decir, que van a estimular la malla de fibrina. Pero ¿qué pasa cuando ya se cubre la malla, ya no hay sangrado, se detiene la hemorragia? Tengo que tener mecanismos de anticoagulación también. ¿Cuáles son los mecanismos de anticoagulación? Tengo aquí una célula endotelial unida a la trombomodulina. Cuando se une a la trombomodulina, es decir, cuando queda expuesta al haber lesión, la trombina va a actuar sobre este complejo trombomodulina endotelio y va a activar a la proteína C y a la proteína S. La proteína C y S son anticoagulantes naturales del cuerpo que van a actuar sobre el factor 5 y el factor 8. Van a inhibir al factor 5, van a inhibir al factor 8. Si inhiben a estos dos, van a detener la catalización, van a disminuir la cascada de coagulación. Eso es un primer anticoagulante que tengo en el cuerpo. Proteína C, proteína S. Tengo otro anticoagulante, la antitrombina 3. ¿Sobre quién actúa la antitrombina 3? Actúa sobre el factor 8. Perdón, sobre el factor 10. Inhibiendo el factor 10. ¿Ya? Bueno. ¿Qué es lo importante que tengo que saber de acá? Que la antitrombina 3 en un síndrome nefrótico puede ser eliminada por la orina. Y ese dato nos va a servir en un ratito cuando hablemos de los anticoagulantes orales. El otro anticoagulante natural del cuerpo es el inhibidor de la vía del factor tisular que inhibe al factor tisular propiamente dicho. Entonces, ¿cuáles son los tres anticoagulantes naturales del cuerpo? La proteína C con su cofactor que es la proteína S que inhibe al factor 5 y al 8, la antitrombina 3 que inhibe al factor 10 y el inhibidor de la vía del factor tisular que inhibe al factor tisular. Esta imagen, así media confusa, conforme la hemos ido desarrollando, resume todo lo que es la cascada de coagulación. Todo lo que nos enseñan se puede resumir en esta imagen. ¿Qué debemos saber o complementar sobre esta cascada de coagulación? Nosotros podemos estudiar
si de repente hay algún factor que está alterado. Puede ser el 7, puede ser el 9, puede ser el 8. Eso lo estudio a través del tiempo o los tiempos de coagulación. Son básicamente dos exámenes. El tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de protrombina. El tiempo de tromboplastina parcial activada me va a estudiar la vía intrínseca. Si el tiempo de tromboplastina parcial activado se encuentra elevado o prolongado, significa que alguno de estos factores va a tener alguna alteración. Si el tiempo de protrombina me estudia la vía extrínseca. ¿Cómo lo recuerdo? Nombre más largo, vía más larga. TTPA, nombre más largo, vía intrínseca. TP, nombre más corto, vía extrínseca, vía más corta. Si ambos están prolongados, será de la vía común, es decir, a partir del factor 10, de repente un déficit de trombina, una alteración en la fibrina, ¿ya? Un cuadro de coagulación intravascular diseminada, donde todos los factores de coagulación están disminuidos. Por lo tanto, ambos se prolongan. Eso, por un lado, para eso me sirve este dibujo. ¿Qué más? Yo también tengo anticoagulantes para darle al paciente. Se han generado, sin tratamiento anticoagulante. Aparte del antiagregante, como puede ser la aspirina, como puede ser el clopidogrel, tenemos mecanismos anticoagulantes sintéticos. Uno de los primeros que se descubrió es la heparina. La heparina es sintetizada a partir de una planta y tiene la propiedad de inhibir la acción, de potenciar la acción de la antitrombina 3. Entonces, ¿qué hace la heparina? Potencia la acción de la antitrombina 3, es decir, hace que inhiba con más potencia el factor 10, la activación del mismo. ¿Cuál es el problema de la heparina? Uno, su gran margen de error, es decir, yo tengo que estar siempre atento a ese paciente. No le puedo colocar la heparina en una ampolla intramuscular y que se vaya a su casa. Tengo que pasarlo diluido o por vía endovenosa, a la dosis correcta, y siempre estar controlando el tiempo de protrombina en ese paciente para evitar pues una prolongación excesiva, una sobredosificación de la anticoagulación. Si yo me paso de la raya, ¿cuál es el antídoto de la heparina? El sulfato de protamina, pregunta de residentado. ¿Ya? El antídoto para la heparina es el sulfato de protamina. Entonces, esa es la función que tiene la heparina. Posterior a eso se descubre los anticoagulantes orales y uno de los primeros que se descubre es la warfarina. Warfarina inhibe a los factores vitamina K dependientes. ¿Qué es un factor vitamina K dependiente? Son aquellos que, como su nombre lo dice, necesitan de la vitamina K para ser sintetizados. Si el cuerpo no absorbe vitamina K, esos factores no se pueden formar, por ende, no hay coagulación adecuada. ¿Cuáles son los factores vitamina K dependientes? Factor 2, es decir, protrombina. Factor 7, vía extrínseca. Factor 9, factor 10. La proteína C y la proteína S como anticoagulantes también son vitamina K dependientes. Pero si ustedes le preguntan factores, exclusivamente factores de coagulación, son 2, 7, 9, 10. ¿Cómo se acuerdan? 2 más 7, 9. Ahí están los tres primeros y bueno, se acuerdan del 10. ¿No? 2 más 7, 9 y el 10. Esos son los factores de coagulación vitamina K dependientes. Entonces, ¿a quiénes va a inhibir la warfarina? A todos esos. Porque inhibe a la enzima vitamina K hidroxilasa. Entonces no permite la síntesis adecuada de vitamina K en el hígado y no permite la formación de factores vitamina K dependientes. Esa es la acción que tiene la warfarina. ¿Cuál es el antídoto? Vitamina K, para poder sintetizar esos factores. Posterior a eso, al descubrimiento de la warfarina, ya teníamos la heparina endovenosa, ya teníamos la warfarina vía oral, todo iba bien.
¿Cómo mido yo si la warfarina está adecuada? A través de lo que se llama el INR. Por ahora no tienen que saberlo bien, simplemente recuerden que la warfarina se mide mediante el INR con un valor normal entre 1 y 2. Cuando el paciente está anticoagulado, depende del nivel de anticoagulación que yo quiero tener, puede ser entre 2 y 3 o entre 2.5 y 3.5. Posterior a eso, se descubre o se logra fragmentar la heparina la heparina, se logra fragmentar y formar lo que se llama heparina de bajo peso molecular o también llamado enoxaparina. La enoxaparina fue un descubrimiento increíble porque ya no nos daba ese margen de error que nos daba la heparina. Ya no tenía que estarle controlando a cada momento al paciente el tiempo de protrombina. Ya no era endovenosa, era subcutánea. Ya no tenía que pasarla en infusión, en bomba de infusión, sino le podía poner subcutánea 1 o 2 veces al día. Esa era la ventaja, o es la ventaja que tiene la enoxaparina. ¿Y qué otra ventaja tiene? Ya no actúa sobre la antitrombina 3. Actúa directamente inhibiendo el factor 10. La heparina estimulaba la antitrombina 3. La enoxaparina inhibe al factor 10. ¿Y qué ventaja me da eso? Habíamos dicho que la antitrombina 3 puede ser filtrada en los pacientes con síndrome nefrótico. Los pacientes con síndrome nefrótico suelen tener cuadros oclusivos de las venas. Entonces, para evitar eso al paciente yo tengo que anticoagularlo. ¿Yo le daré heparina? No me sirve, porque si no hay antitrombina 3, de nada sirve la heparina. Entonces, ¿qué le puedo dar a ese paciente? Enoxaparina, como anticoagulante, hasta generar una anticoagulación adecuada y poder continuarle el tratamiento con la warfarina. ¿Cuál es la desventaja de la warfarina? Que cuando se comienza a dar, recién el efecto se puede observar a los 5 o a 7 días. Recién ahí yo puedo tener un rango de anticoagulación. Si yo le inicio hoy día la warfarina, hoy día mismo no va a estar anticoagulado, a diferencia de la heparina o de la enoxaparina, que el efecto anticoagulante es inmediato. Entonces, esa es la ventaja de la enoxaparina. Subcutánea, actúa directamente sobre el factor 10 y tiene una mejor forma de medirlo. Hace algunos años ha logrado surgir lo que son los anticoagulantes orales de nueva generación. Dentro de los cuales puedo tener el dabigaltran, el robigaltran, que son anticoagulantes orales bastante buenos. Tienen un efecto mucho mejor, similar, según todos los estudios, un efecto similar al de la warfarina. Lastimosamente, el efecto de estos nuevos anticoagulantes no puedo yo medir no hay un examen para medir qué tan buena es la anticoagulación. O sea, los estudios demuestran que tiene el mismo efecto anticoagulante por la morbimortalidad en los pacientes, tiene el mismo efecto que la warfarina. Pero no hay un examen que me diga este paciente está bien anticoagulado o mal anticoagulado. Simplemente los estudios nos han demostrado que la dosis estándar es tal, dependiendo del fármaco que se pueda haber utilizado en el estudio. Pero son muy buenos, tienen un margen terapéutico bastante bueno, pocos efectos adversos, son de vía oral. Entonces, se está midiendo, se está viendo, sigue en estudio, ya se utilizan ya, muchos hospitales incluso acá en Lima son los que utilizan estos nuevos anticoagulantes orales. Son una boga y probablemente ustedes tengan una mayor comprensión de esos cuando lleven farmacología de lo que la tuvimos nosotros. Pero ya es una realidad y ustedes los tienen que conocer. Entonces creo que con eso hemos hablado de una manera bastante profunda de lo que es la cascada de coagulación, cómo lo enseñan, cómo son las vías, el efecto que tiene la trombina, los factores vitamina K dependientes, los anticoagulantes, y tanto naturales como sintéticos. Creo que hemos tocado bastante bien todos estos temas. Entonces vamos ahora a hablar de la nueva teoría de la coagulación. La nueva teoría de la coagulación deja de lado esta secuencia plaqueta-factores. Es decir, inicia la plaqueta, siguen los factores. Punto. No es así. La nueva teoría de la coagulación los junta, los mimetiza todo en 3 pasos diferentes y ve a la coagulación como un proceso dinámico. ¿Cómo inicia?
con la primera fase, que es la iniciación. La célula portadora del factor tisular va a ser una célula endotelial o puede ser una célula donde queda expuesto el factor tisular en el espacio subendotelial. Se va a unir al factor 7 y va a formar el complejo factor 7 factor tisular, el cual va a activar al factor 10 y al factor 9. Lo va a activar y el factor 10 se va a encargar de activar el factor 5 y el factor 5 va a activar a la protrombina y la va a convertir en trombina. Al combinarse en la superficie celular con el factor 5. ¿No? Pero esta cantidad de trombina son pequeñas cantidades. ¿Qué va a hacer estas pequeñas cantidades de trombina? Van a activar las plaquetas y van a activar al factor 8 en la siguiente fase, que es la fase de amplificación. Yo tengo aquí mi célula portadora de factor tisular, que tiene su complejo factor 7 factor tisular, y el daño vascular que ha generado cualquier noxa va a favorecer el contacto de las plaquetas y los componentes plasmáticos con los tejidos extravasculares. Es decir, recién en esta fase de amplificación es donde se activa la plaqueta. La plaqueta se va a adherir a la matriz subendotelial, donde se ha expuesto este factor tisular. ¿Se acuerdan cuando conversamos la fase de adhesión, de activación y agregación? Ya, ahí es donde va a ocurrir todos estos procesos. La trombina, mejor dicho, la trombina, porque es el factor 2 activado que se había generado en la fase de iniciación, va a generar una señal procoagulante y va a activar al factor 8, va a activar al factor 11 y va a activar al factor 5. Se van a ensamblar en la superficie de la plaqueta este complejo 5, 8, 11, van a generar la metamorfosis viscosa y el cambio de membrana procoagulante a no procoagulante en la plaqueta y van a generar la siguiente fase, que es la fase de propagación. La plaqueta activada va a tener dos complejos, un complejo tenasa, que es factor 8, factor 9, calcio y fosfolípidos, que esto ya se había activado en la primera fase de iniciación, el 9 y el 8 que se había activado en la fase de amplificación, van a formar lo que se llama el complejo tenasa. ¿Qué va a hacer este complejo tenasa? Va a catalizar la conversión del factor 10. Y voy a tener otro complejo en la membrana de la plaqueta, que es el complejo protrombinasa, que es factor 10, factor 5, calcio y fosfolípidos. Este complejo protrombinasa va a catalizar la conversión de protrombina en trombina y va a generar lo que se llama la explosión de trombina, es decir, un jutsu multiclones de sombra, y va a generar un montón de trombina a nivel plasmático que va a ser necesario para la formación del coágulo estable de fibrina. El factor 10 como propio puede generar la estimulación de la trombina, pero este complejo protrombinasa que tengo acá va a ser 300.000 veces más activo que el factor 10 propiamente dicho. Entonces, la trombina, como ya habíamos visto antes, aparte de activar o de potenciarse, va a estimular al factor 13 también, para estabilizar a la fibrina, y va a estimular también al inhibidor de la vía del factor tisular, va a generar un inhibidor fibrinolítico para la formación del coágulo. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos aquí los tres pasos. La hemostasia va a depender, o la coagulación fisiológica va a depender de la exposición del factor tisular, que se va a poner en contacto con el factor 7. Va a ensamblar las reacciones de coagulación, es decir, va a activar a los factores de coagulación y va a activar también todo este proceso a las plaquetas. Como vimos, ya no es una secuencia plaqueta-coagulación, todo inicia más bien con la exposición y la activación de este complejo.
Recién cuando se forme este complejo se va a activar la plaqueta. No es que la plaqueta inicie. Va a favorecer la formación de trombina y la generación del coágulo de fibrina. Esto, a diferencia del método in vitro, contempla una única vía y unifica todos los procesos en 3 pasos: iniciación, amplificación y propagación. Iniciación con la activación de la trombina, amplificación con la activación del factor 5, factor 8 y factor 11 que se va a unir a la plaqueta, y propagación con la formación o explosión de trombina para la estabilización de la malla de fibrina a través del complejo protrombinasa. Y para que se forme el complejo protrombinasa, yo tengo que activar el factor 10 a través de este complejo, que es el complejo tenasa. En resumidas cuentas, así es como funciona la coagulación in vivo. Esa es la nueva teoría de cascada de coagulación. Muy bien. Espero que se haya entendido. Espero que les haya servido. Así es como se estudia actualmente la coagulación, en esos 3 pasos. Y aún así seguimos estudiando el método in vitro porque todavía sigue siendo útil, sobre todo para lo que es métodos de laboratorio y también algunos métodos didácticos. Una vez que se ha formado la malla de fibrina, se ha estabilizado, se ha reparado el vaso sanguíneo, yo tengo que destruir esa malla. No puede quedarse ahí. Y ahí viene la fibrinólisis. La fibrinólisis es la destrucción de la malla de fibrina. ¿Cómo se genera la fibrinólisis? El plasminógeno se tiene que convertir a plasmina. ¿Quién estimula la formación de plasmina? El activador del plasminógeno tisular, la streptoquinasa y la uroquinasa. Se forma plasmina. ¿Y quién la inhibe? El inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1. Es el más abundante. Tengo el tipo 2, tengo el tipo 3 también, pero el más abundante es el tipo 1 y el más importante. ¿Qué hace la plasmina? La plasmina es como una sierra que va a destruir esa malla de fibrina que se ha formado y la va a generar en dímeros. Dímero A, dímero B, dímero X, dímero Y. ¿Ya? Son 4 diferentes tipos de dímeros que se van a formar. ¿Quién inhibe a la plasmina? La alfa-2 antiplasmina. Una alfa proteína presente en el plasma. ¿Por qué es importante la fibrinólisis? ¿O por qué es importante la formación de dímeros? Porque los dímeros, en especial, los dímeros son en especial de utilidad para el estudio de lo que son las enfermedades trombóticas venosas profundas o enfermedad tromboembólica venosa. Cuando los dímeros están elevados en el cuerpo, significa que la fibrinólisis está siendo excesiva debido a que también la formación de coágulos está siendo excesivo. Y eso me puede hacer el diagnóstico, por ejemplo, o la presunción diagnóstica, puesto que tiene un alto valor predictivo negativo. Significa que si sale negativo, probablemente ese paciente no tenga esa enfermedad, y si sale positivo, me orienta pero no me confirma. Tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, para descarte. Si sale negativo, probablemente el paciente no tenga esa enfermedad. ¿Y qué enfermedad estamos hablando? Del tromboembolismo pulmonar. Si sale negativo, probablemente sea falla respiratoria, dificultad respiratoria que tenga ese paciente en ese momento, no sea por un tromboembolismo pulmonar, puede ser por un neumotórax, por ejemplo, espontáneo. Pero si sale positivo, lo más probable es que lo tenga, más no estoy con seguridad. Pero si ya sale eso, más la clínica, inicio tratamiento. Entonces, para eso me sirve el dímero. ¿Ya? Para eso es la utilidad de los dímeros. Dímero Y sobre todo. Entonces, esto es fibrinólisis. Rapidito y chiquito. Simplemente quiénes los inhibe, quiénes lo activan al plasminógeno plasmina y cuál es la función de la plasmina. Habiendo tocado estos temas, vamos a contestar las preguntas. Todos los siguientes factores son vitamina K dependientes excepto. Entonces tengo que saber cuál no es de vitamina K. Protombina es el factor 2, fibrinógeno es el factor 1, proteína C es factor 10. Hemos dicho 2, 7, 9, 10, proteína C, proteína S. Entonces tengo protombina sí, proteína C sí, factor X sí, que es el 10. Y tengo el fibrinógeno. ¿El fibrinógeno es vitamina K dependiente? No. Entonces
Bueno, acá está mal la clave. La respuesta es la B, fibrinógena. Acerca de la proteína C. No necesita de la trombina para activarse, hemos dicho que sí, necesita del complejo trombina-trombomodulina para poder activarse. ¿No es vitamina K dependiente? Sí es vitamina K dependiente. ¿Inhibe factor 10? No, eso lo hace la antitrombina 3. Inhibe factor 5, esa es la respuesta. La proteína C inhibe el factor 5 y el factor 8. ¿Qué es la proteína S? Cofactor de la proteína C. El factor 8, ¿quién activa el factor 8? Trombina, fibrina, factor antimofílico A, procelerina y factor de Christmas. El factor de Christmas es el factor 9. La procelerina es el factor 5. El antimofílico A es el factor 8. La fibrina es el 1 y la trombina es el 2. ¿Cuál activaba el factor 8? La trombina. Entonces la respuesta es la A. Esta pregunta nos ayuda a hablar un poco de hemofilias, el factor antimofílico A. ¿Qué es la hemofilia? Es un déficit tanto puede ser en calidad o en cantidad de alguno de los factores de coagulación. Y yo tengo los más importantes, los más conocidos y los más abundantes, que es la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A, déficit de factor 8, la hemofilia B, déficit de factor 9. Antes se consideraba también a la hemofilia C con déficit de factor 11, pero no se considera ahora mucho como un tipo de hemofilia C. Pero eso no significa que no pueda haber un déficit de factor 11, claro que sí. Los más conocidos son la A y la B, factor 8 y factor 9. Recordamos que la hemofilia es prácticamente dependiente de los varones, sobre todo la hemofilia la hemofilia A. Es decir, el déficit de factor 8 es prácticamente patognomónica de que sea en varones. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de déficit del cromosoma X. Como el varón solamente tiene un X, el varón es más frecuente de que tenga hemofilia. Más tanto, la mujer solamente puede llegar a ser portadora. ¿Cuándo una mujer puede tener hemofilia? Cuando el padre es hemofílico y la madre es portadora. Y justo ese cromosoma X hemofílico y ese cromosoma X de portador, que es decir, enfermedad activa, puesto que es una enfermedad ligada al X recesivo, se juntan y los dos cromosomas, como están enfermos, se estimula la hemofilia. Este es el único caso donde una mujer puede ser hemofílica. Para la activación de la proteína C es necesaria para que se active. Decimos que necesitaba el complejo trombina-trombomodulina, entonces A y B, la respuesta es la D. En la hemofilia B se puede encontrar alteraciones en la activación del factor 11, alteración en el tiempo de sangría, alteración en la activación del factor 10, alteración en la activación del factor 9, ninguna de las anteriores. ¿Qué hemos dicho que es la hemofilia B? Alteración del factor 9. ¿No? Entonces acá la respuesta es la D. Acá está mal la clave también. Acá la respuesta es la D. Alteración en la activación del factor 9. Acerca de la hemofilia C, es decir, déficit factor 11, como les dije, aunque ya no se considera tanto. Se altera la vía extrínseca, se altera la vía intrínseca, es un déficit factor 8, es frecuente en mujeres. La hemofilia C era factor 11. Factor 11, ¿dónde actuaba? Vía intrínseca. Respuesta B. No necesitamos saber mucho, ¿se acuerdan? 12, 11, 9, 10, vía intrínseca. Listo. Factor 11, vía intrínseca, respuesta la B. Según la teoría alternativa o moderna de la coagulación, el paso más importante es la activación del factor 9 por el complejo 7 factor tisular, que en este caso lo están considerando como factor 3, respuesta la A. Carencia de factor 7 alterará, según la cascada clásica, factor 7 que pertenecía vía extrínseca, la A. Señal del factor vitamina K dependiente, nuevamente nos ponen ahí los nombres de todos, el 1, el 3, el 4, el 2. ¿Cuál es vitamina K dependiente? El 2. Respuesta la D. Con respecto a la coagulación y la fibrinolisis, marque la afirmación correcta. Una disminución marcada de calcio sérico solo afectará la vía extrínseca. No hemos dicho que el calcio participa en las dos vías. La deficiencia de vitamina K alterará la producción de proteína C. Esa puede ser correcta porque la proteína C es vitamina K dependiente. La alfa-2 antiplasmina se entrelaza con fibrina con ayuda del factor 10. No tiene mucho sentido esa pregunta, esa premisa, puesto que la antiplasmina 2 participa en la fibrinolisis. La tromboplastina tisular activa la vía intrínseca de la coagulación. La tromboplastina
está presente en las plaquetas y sirve para repotenciar la activación de las mismas. El factor 13 estabiliza la malla de fibrina formando enlaces no covalentes. No, hemos dicho que son enlaces covalentes. Entonces la respuesta correcta acá es la B. El coágulo sanguíneo es disuelto por... Es decir, ¿quién destruye el coágulo sanguíneo? Fibrinolisis. Respuesta, plasmina. Muy bien. Con esto llegamos al final de lo que es hematofisiología. Aún espero realmente que les haya gustado, que hayan sido sagrados los videos, que hayan sido entendibles. Si tienen cualquier duda, nos pueden escribir a nuestro inbox, nos pueden escribir al canal de YouTube, nos pueden escribir al correo también si desean, o incluso si lo prefieren pueden escribirme a mí, Facebook personal, Sebastián Cebrián, ese es mi nombre. Nos estaremos viendo en los posteriores segmentos del curso de fisiología. Espero que les estén sirviendo. Y eso es todo con lo que es hematofisiología. Un saludo. Nos vemos en un siguiente capítulo.